Saludos, amables amigos. Muy buenas tardes en el Perú. Buenas noches para los países de América Latina y también para algunos países europeos. Buenos días para los de Asia. Estamos nuevamente por la frecuencia de Universal TV Digital y siempre en el programa Economía y Desarrollo. Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Toda esta semana lo vamos a celebrar y todo el mes de junio también. ¿Cómo está el cambio climático? ¿Qué dicen las políticas medioambientales en los gobiernos del mundo, especialmente en el Perú? Y para ello, nada menos que a un profesional de la talla de Juan Eduardo Gil Mora, quien es un catedrático, profesor vinculado a la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, es un biólogo reconocido internacionalmente, premio EDUCOP, y también es un investigador de las ciencias naturales. Eduardo Gil Mora, bienvenido al programa Economía y Desarrollo. Muchísimas gracias, mi estimado César. Grato de saludarles y saludar también, por supuesto, a todos los oyentes y televidentes. En efecto, creo que tocas un tema que es muy actual. Creo que el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros países, en el mundo, en un porcentaje interesante depende, por supuesto, de la diversidad biológica. Y sin duda, el día de ayer hemos celebrado el Día Mundial del Ambiente. Eso implica dos cosas que son interesantes. Por una línea de trabajo y de observación y de análisis están los grandes problemas ambientales que hemos generado como humanos a través de nuestras actividades económicas. Y en el otro renglón está sin duda alguna la enorme riqueza que tienen nuestros países y especialmente el Perú, porque el Perú está tipificado como un país megadiverso. Eso implica una riqueza excepcional de ecosistemas, de climas, de hábitats, de diversidad biológica en flora, en fauna, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aún utilizado escasamente. Y creo que ahora hay que entender de que esta diversidad biológica debe de ser un recurso para el desarrollo. De modo tal, en ese escenario, en ese contexto, hay que enfocar lo que ayer habíamos celebrado en el mundo como el Día Mundial del Ambiente, pero no solamente debe ser para conmemorar, para celebrar, sino más bien para alcanzar propuestas y que ya ahora debemos entrar en la acción. Tú, Eduardo, varias veces has hecho o has presentado propuestas no solamente de políticas medioambientales al gobierno regional del Cusco, sino también a otros gobiernos, a los gobiernos nacionales. Y yo soy testigo de tu afán y trabajo precisamente por defender todo lo que es el medio ambiente en el Perú. En ese marco de cosas, ¿cuáles son los principales problemas que el Perú tiene en política de ambiente? Bueno, creo que aquí hay que enfocarlo en dos escenarios. El escenario urbano y el escenario rural. Los problemas ambientales, reitero, generados por nosotros, por una actividad y tecnologías poco sostenibles, por tecnologías que han generado más bien más problemas, más contaminación, más deterioro. Entonces, en el escenario urbano podemos resumir, por supuesto, por ejemplo, la congestión del tránsito, es decir, la transitabilidad y obviamente la enorme congestión. Aquí falta acometer, por supuesto, esencialmente en las ciudades medianas como Cusco, como Arequipa, Trujillo, etcétera, que en realidad el sistema de transporte urbano es un caos. Allí falta señalización, allí falta semaforización, allí falta hacer de que los carriles sean segregados. ¿Qué implica eso? Que el servicio urbano, es decir, los colectivos, los buses, etcétera, tengan un carril exclusivo para su recorrido. Hoy en día, estos transportistas invaden inclusive el carril izquierdo, que es de mayor velocidad, y no debiera ser así, generando congestión. Ese es un tema, a mi juicio, importante desde la perspectiva ambiental. Lo segundo está referido más bien a la inadecuada o a la no gestión de los residuos sólidos que generamos. Cusco produce 420 toneladas de residuos sólidos diarios. De ellos solamente se recoge alrededor del 60-65%. Solamente en el nivel de Cusco, solamente, imagínate a nivel Solamente, de Perú. sí, solamente a nivel de país, por supuesto, se genera mucho más de 4.000 toneladas de residuos sólidos diarios. Entonces, lógicamente,
Excepcionalmente, algunas ciudades del país tienen rellenos sanitarios o tratamiento en la disposición final de los residuos sólidos, que es una competencia exclusiva de las municipalidades provinciales. Entonces, creo que aquí hay que buscar una iniciativa interesante, aun cuando les queda pocos meses, por supuesto, para que esta gestión municipal o las gestiones municipales en el país culminen su función. Creo que por lo menos debieran de ubicar un lugar adecuado para la construcción de un relleno sanitario, que probablemente sea tarea inmediata de la próxima gestión municipal. Entonces, ese es un tema vinculado, por supuesto, a la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Los residuos sólidos no están vinculados al ornato porque se ve feo en los cúmulos de residuos en las calles, en las áreas verdes, sino está vinculado más bien a la salud pública, porque es un foco infeccioso. Consecuentemente, eso debe de trasladarse, por supuesto, a la responsabilidad municipal. Ahora hay que tener en cuenta de que hay un decreto legislativo que es 1258, que es la ley general, por supuesto, para el tratamiento y gestión de residuos sólidos. Y tiene dos aspectos sumamente interesantes: la valorización y el reciclaje. Creo que todas las municipalidades aquí tienen que ingresar en el reciclaje. Ya algunas municipalidades han tomado iniciativas para por lo menos recoger los residuos que ellos llaman orgánicos. Yo los denomino putrescibles, porque estos residuos que generamos en la vivienda, en la casa, lógicamente pueden ser utilizados a través del compostaje para obtener un mejorador de suelos, que es el compost. Entonces aquí hay que reciclar el papel, las botellas de plásticas, de vidrio, cartón, etcétera, que todavía tienen un precio en el mercado, y eso creo que hay que interesar. Un tercer problema en la ciudad, obviamente, está referido a la contaminación del aire, particularmente en ciudades de altura como es Cusco, como es Puno, como es Arequipa, Cajamarca. Huancayo, Arequipa, Cajamarca, etcétera, Ayacucho, Huamanga, por supuesto, allí. Entonces, allí, por ejemplo, los habitantes andinos de estas de ciudades de altura introducen más volúmenes de aire para captar una misma concentración de oxígeno. Por lo tanto, aun cuando haya niveles de concentración por debajo de los límites máximos permisibles, sin embargo, estamos introduciendo en los pulmones contaminantes y material particulado proveniente de la actividad, por supuesto, de transportes del parque automotor, básicamente de las ladrilleras, pizzerías, chicharronerías, pollerías, etcétera, que se generan en una ciudad. Por lo tanto, creo que es otro rubro interesante, la calidad del aire que respira el común de los habitantes en una ciudad. Y Eso no, básicamente. y no nos damos cuenta en ese sentido. Sí, hay varios estudios y reportes que se han desarrollado y nos indican de que el aire que estamos respirando es en realidad por encima de más allá de los límites máximos permisibles, y que afectan directamente a la salud pública. Por lo tanto, aquí hay un trabajo que hacer, por supuesto, para las autoridades. Ojalá que los candidatos que ya se vislumbran ahora tomen en cuenta esta variable ambiental en sus políticas de desarrollo. Un cuarto rubro en las ciudades es, sin duda alguna, el tratamiento y gestión de los residuos líquidos, es decir, de aguas residuales domiciliares que todos nosotros generamos. En muchas ciudades no existe una planta de tratamiento. Por lo tanto, esas aguas residuales que tienen, por supuesto, materia orgánica, excretas, inclusive otras sustancias tóxicas, metales pesados, etcétera, eso va directamente a un medio receptor, que es un curso de agua, un lago o el mar en las ciudades costeras. Por lo tanto, eso genera, por supuesto, una serie de enfermedades, etcétera. Y en algunos casos, inclusive, se utiliza esas aguas residuales para el riego de cultivares de tallo corto, es decir, aquellos que son de pan llevar, retornando, obviamente, estos residuos de excreta a la mesa del consumidor, por así decir. Este es en el escenario urbano. Los otros problemas Y en el ambientales. ámbito rural. En el escenario rural, obviamente, también existen una serie de problemas ambientales que requerimos, por supuesto, sean manejados, sean administrados, sean gestionados. Uno de ellos es la erosión de suelos. En nuestro país tenemos más de 12 millones de hectáreas
con erosión severa, difícil, por supuesto, de recuperarlos. Y alrededor de 30 millones de hectáreas, miren, 30 millones de hectáreas con erosión mediana, camino a constituirse en erosión severa. En otras palabras, estamos perdiendo el suelo que sustenta nuestra alimentación, nuestros alimentos cotidianos, nuestro pan diario, por así decir. Ese es un primer problema importante que creo que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Minagri, debieran de ir trabajándose y recuperando. Hace algunos años teníamos un proyecto especial que se llamaba que veía este tema de recuperación de suelos fundamentalmente. Eso era importante. Ahora, un segundo problema en el país, en el sector rural, es la deforestación, la tala. La tasa de deforestación anual en el país es de 150,000 hectáreas año. Es decir, cada año en el Perú deforestamos 150,000 hectáreas. Sí, a todos nos gusta, por supuesto, el fútbol, ¿verdad? En un periodo, en el tiempo que dura el fútbol, es decir, 90 minutos, deforestamos el equivalente a 46 canchas deportivas, una extensión de 46 canchas deportivas en el tiempo que dura un partido de fútbol. El 2021, el año pasado, en plena pandemia, hemos deforestado más que en otros años. Se ha deforestado 225,000 hectáreas. Pensábamos de que con la pandemia podía haber disminuido la tasa de deforestación. ¿Qué significa la deforestación en el país? ¿Cuáles son las actividades que generan esa deforestación? Uno, tala excesiva. Urbanización. Segundo, incendios forestales. Existen compromisos país en el Perú frente a la emisión de gases de efecto invernadero. El Perú, por supuesto, no es un país emisor, como lo es China, como lo es India, como es Estados Unidos o Canadá o los países de la Unión Europea. Pero ¿de dónde vienen los gases de efecto invernadero? ¿De dónde se generan en el Perú? Fundamentalmente de la deforestación, del cambio de uso de suelo. Entonces, ese compromiso país es precisamente disminuir en alguna medida esa tasa de deforestación y de incendios forestales. Entonces, y de otro lado, en el sector rural también tenemos otro problema que es interesante, es la pérdida de la producción y productividad agrícola. Creo que ahora ya todo el mundo habla en el sector político de que efectivamente podemos pasar problemas de hambre. En realidad el Perú, que es un país mega diverso y tiene una extensión, por supuesto, interesante de la producción agrícola, el Perú, por supuesto, es un país centro de origen de muchas especies pecuarias y agrícolas fundamentalmente. Aquí en el país se ha diseñado una serie de aspectos vinculados, obviamente, a los centros de agrobiodiversidad. Y eso es interesante señalarlo. ¿Qué es un centro de agrobiodiversidad? Vean ustedes, ese es el escenario que hay que protegerlo a efecto de que las especies nativas puedan, obviamente, generarse y producir. Hay un decreto supremo que es la 068 todavía del 2001. Y aquí se reglamenta estos centros de diversidad biológica o zonas de agrobiodiversidad. Y creo que nuestra exigencia debiera ser de que efectivamente el Ministerio de Riego y Agricultura, de Agricultura y Riego, de Desarrollo Agrario y Riego, así se llama ahora, debiera de impulsar, por supuesto, estas zonas de agrobiodiversidad. Porque hay que tener en cuenta, habida cuenta de que hay un déficit y puede afectar la seguridad alimentaria. Y también existe en el país una estrategia nacional de seguridad alimentaria que no se está implementando. Consecuentemente, esto es fundamental e interesante impulsarlo habida cuenta de que ahora ha descendido o va a descender porque no hay fertilizantes, porque no hay apoyo al sector agrícola, etcétera, la producción y la productividad. Hay que tener en cuenta que en el Perú más del 60% de los ingresos
en el sector rural y en el sector urbano depende de la diversidad biológica y particularmente, por supuesto, de la agricultura. Y en realidad los datos son interesantes. El sector agrícola en el Perú abarca el 30% de la PEA. Esto es interesante, de la población económicamente activa. 30%. 30% y aporta el 6% del PBI nacional. Pero hay una cosa que es interesante, eso es promedio nacional. Pero en el ámbito rural es superior al 60% de la PEA. En otras palabras, la agricultura, la actividad agrícola en el Perú, Más de la mitad. otorga trabajo al 60% de la PEA. Claro, podemos decir que el Perú también es un país minero, en efecto lo es. Pero vean ustedes, la actividad minera genera trabajo a menos del 1% de la PEA. Y por supuesto aporta al PBI mucho más que la agricultura. Por lo tanto, creemos nosotros de que debe haber un balance interesante entre la actividad minera y la actividad agrícola. Uno, porque el primero, es decir, la minería, porque genera ingresos directos, por supuesto, para el desarrollo nacional a través de su incremento de su aporte al PBI. En cambio, la agricultura podría subir su aporte al PBI, pero hay un tema interesante aquí que genera trabajo a millones de peruanos. Entonces, eso es un tema sumamente interesante que necesitamos trabajarlo, necesitamos impulsarlo. Por lo tanto, hay una riqueza, no solamente problemas ambientales, sino también un potencial interesante para el desarrollo del país que necesitamos, obviamente, que sean impulsadas, que sean más productivas, que tengan un apoyo del gobierno, en este caso del gobierno de turno, pero creo que eso es sumamente importante. Creo que aquí hay y un entre todos tema. estos problemas, Eduardo, entre todos estos problemas hay que agregar también el problema de la sonoridad, es decir, mucha bulla, mucho ruido. Sí, efectivamente hay ciudades muy ruidosas. En el Perú, la ciudad más ruidosa es Iquitos, por el uso de mototaxis y motocicletas, etcétera. Entonces, en el escenario nacional es una ciudad muy ruidosa. Creo que allí los gobiernos locales tendrían que tomar, por supuesto, iniciativas a través de ordenanzas municipales u ordenanzas regionales, de ser el caso, a efecto de disminuir, por supuesto, este tipo de contaminación que se llama contaminación sonora o contaminación por ruido. Aquí en Cusco se han hecho algunos estudios en algunas calles y avenidas, efectivamente, sobrepasan, por supuesto, los límites máximos permisibles otorgados por el Ministerio del Ambiente para los ruidos en ciertas zonas industriales o zonas residenciales, ¿no? Eso es un tema sumamente importante. Sin embargo, Eduardo, el Perú es rico, es un país megadiverso, muy rico en todos los recursos naturales. Esa es una gran ventaja que tenemos, por lo menos. Sí, vean ustedes, el Perú ha aportado varias cosas que son sumamente interesantes y permítame decirte aquí, en el Perú, antes hablábamos de bosques, tenemos 73 millones de bosques. Claro, el 98% de esto está en la Amazonía, pero aquí en el país, por supuesto, el Perú posee 787 especies alimenticias, 1.300 especies medicinales, 1.600 especies ornamentales. Y ya en antes decíamos que la economía nacional depende en más del 60% del uso de esa diversidad biológica. Entonces, me parece que es sumamente interesante señalar que hay una enorme riqueza aún subutilizada. Creo que hay que potenciar, por supuesto, a través de políticas ambientales, a través de estrategias regionales a efecto de poder impulsar. Y quiero poner solamente un par de ejemplos aquí. En Cusco teníamos una zona que es el distrito de San Salvador que producía kiwicha orgánica. Por lo tanto, el gobierno regional, a través de un proyecto especial, impulsó la certificación de que ese producto, muy típico de nuestra región, pueda lograr esa certificación de producto orgánico. Entonces, sí se incrementó los agricultores, los campesinos, etcétera, empezaron a producir una kiwicha de excepcional calidad que era de exportación. Pero por una situación de esos exportadores, por supuesto, mezclaban esa kiwicha
con garantía orgánica de San Salvador, con otros productos de otras zonas que no eran, por supuesto, orgánicos. Consecuentemente, se perdió lamentablemente y ahorita estamos tratando de impulsar nuevamente la recertificación. Por lo tanto, aquí hay un rubro interesante. Tenemos nosotros granos andinos, como la kiucha, la quinoa y una serie, por supuesto, de productos andinos nuestros que podrían muy bien obtener una certificación ambiental. Hace algunos años atrás, el gobierno regional organiza, y este año ha de retomarse este tema, una feria agropecuaria. Allí en la feria agropecuaria, yo tuve la oportunidad de trabajar como gerente de recursos naturales y gestión del ambiente. Vimos juntamente con otros gerentes que de la convención vinieron, por supuesto, los productores, los agroindustriales, y vendían obviamente néctar de aguaymanto, néctar de granadilla, néctar de cocón, es decir, 50 de estas esencias interesantes, productos nativos de la zona. Pero ninguno tenía su certificado sanitario. Entonces, convocamos a todos los gerentes y decíamos, creo que el gobierno regional tiene que apoyar a estos agricultores, a estos hermanos que podrían impulsar y reactivar la economía de esa zona, de esa provincia que es la convención. Hay que ayudarle a poder no solamente producir, sino una cadena de mercados, una cadena de producción, pero con certificación de modo tal que ese producto sea inocuo para quien lo consume. Por lo tanto, creo que eso es interesante, y en varias ferias, en varias regiones seguramente existe lo propio y se replica este asunto de modo tal que requiere un apoyo, un incentivo del gobierno a efecto de poder colocar en mercados. Porque si no hay mercados, se anima, por supuesto, a la producción, pero ¿dónde venden esos productos? De buen nivel, de buena calidad, etcétera, si no tienen certificados sanitarios, si no están registrados, si no tiene un mercado donde colocar. Entonces, aquí hay un tema todavía a poder trabajar y generar, por supuesto, una reactivación económica en el país que lo necesitan fundamentalmente el sector productor. Eso es importante. Y desde esta perspectiva, ¿qué rol juega, por ejemplo, la fauna silvestre, la domesticación de mamíferos y otros Sí, ejemplares que no solamente en Cusco, sino también en Puno, en Arequipa, Ayacucho, sí, Junín, Cajamarca? Es decir, casi todo el trapezo andino, yo diría hasta el norte, hasta Cajamarca y Amazonas, tenemos una rica fauna. Pero sí. ahí está, El en foto país, nada más. sí, el país es excepcionalmente rico con recursos, obviamente, de diversidad biológica. Rubros en la actividad económica vinculados a la diversidad biológica existen. Uno de ellos es el turismo. Y permítame señalar, el ecoturismo ha permitido, por supuesto, que el 71% de turistas que llega al Perú realiza actividades vinculadas al turismo de naturaleza. Y creo que las áreas naturales protegidas en el país, obviamente, este tema debe de ser impulsado. MINCETUR, el Ministerio de Turismo, debiera de trabajar, debiera de impulsar. Me parece que el ministro está Sí, desarrollando claro. otras actividades y no precisamente ese rubro. Un segundo rubro interesante es la industria alimenticia. Miren ustedes, desde el mar peruano produce 400.000 toneladas año de pescados y mariscos. El lago Titicaca en Puno, 4.000 toneladas año de pescado. Entonces, creo que el Perú no debiera de pensar en hambre, en inseguridad alimentaria, etcétera, sino más bien lo que requiere son oportunidades. Que el Perú, que el Estado, que el gobierno en realidad pueda impulsar y otorgar facilidades. Y esto es interesante. En la zona andina, los camélidos andinos domesticados, llama, alpaca, vicuña, guanaco, etcétera, etcétera, son una fuente importante de proteínas para las comunidades altoandinas. Miren ustedes, los datos son interesantes aquí. Se consume 300.000 y 100.000 cabezas de alpaca y llama respectivamente al año. Entonces hay que impulsar, además, la carne de alpaca es bajo en grasas, etcétera, etcétera, eso es importante. Ahora, en nuestra Amazonía
80,000 toneladas de pescado al año de pescado, 15,000 toneladas de carne de monte. Entonces, son otro rubro interesante. Y tú tocas un tema, mi estimado César, es decir, ¿cómo criamos para no obtener, por supuesto, ejemplares silvestres? La crianza en cautiverio, ha habido muchos ensayos en el país y en América Latina sobre este tema con éxito. Y quizás solamente dos ejemplos, el caso del paiche, por ejemplo, ¿no es cierto? El caso de la doncella, el caso del paco, de la gamitana, que se crían, que se cultivan en criaderos. Entonces, eso es sumamente interesante desde la perspectiva, por supuesto, de la crianza de estas especies silvestres que forman parte de la diversidad biológica. De otro lado, y quizá un tema interesante ya que has tocado sobre fauna, es el tema de la biotecnología. La producción de quesos. ¿Con qué se genera? A través de una bacteria que es el lactobacillus. La fermentación alcohólica, etcétera, son importantes. Ahora, hay un tema importante, mi estimado César. A través de la biotecnología, utilizando, por supuesto, bacterias, fijadores de nitrógeno. El aire tiene 71% de nitrógeno, pero las especies, especialmente lo que conocemos nosotros como leguminosas, ejemplo, las habas, el tarwi, y otras legumbres, incluyendo árboles como el pacay, como el pisonay, etcétera, viven en sus raíces con una especie, una bacteria que se llama Rhizobium. ¿Qué hace esa bacteria? Capta ese nitrógeno inorgánico del aire y lo convierte en nitrógeno orgánico. Vaya. Es decir, en fertilizante. Igualmente en el tema de medicamentos de uso medicinal. ¿De dónde viene la aspirina? La aspirina viene, por supuesto, de una planta, de un arbolito que es Salix es la especie. El nombre científico. Sí, el nombre científico es Salix. El sauce. ¿Se dan cuenta? De allí viene. Por eso se llama, ¿no es cierto?, ácido acetil salicílico. Así es el nombre. Sí, ¿no es cierto? La dioxina de digitales. A veces hay personas que tienen presión alta, ¿verdad? ¿De dónde viene esa cápsula, esa pastilla que se utiliza para mantener la presión, el captopril, por así decir? ¿Sabes de dónde viene? Del veneno de una víbora, Botrox. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una serie de cosas que son sumamente interesantes desde la perspectiva del uso de la diversidad biológica, en este caso, por supuesto, de plantas y animales que el territorio nuestro los alberga en una enorme diversidad biológica. Eso es interesante, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa, Eduardo, y vamos a continuar, pues te voy adelantando un poco de la pregunta para ir pensando. Las famosas piscigranjas en lagunas altoandinas. ¿Cuál es el aporte a las comunidades campesinas? ¿Cuál es el aporte proteico? ¿Cuál es el aporte al desarrollo económico de esos lugares? Entonces, amigos, regresamos siempre en Economía al Día por Universal TV Digital. Una pausa.